Vamos a entender bien esta mañana. Javier, valoración del nuevo gobierno de Sánchez, que sabes que está siendo... Bueno, siempre es criticado y alabado, esto es así, la política es así, pero están diciendo que se ha cargado directamente a su núcleo duro. Es una decisión del presidente del gobierno y le compete a él a explicarla como ha hecho. Yo creo que hay que leerla más en clave interna del Partido Socialista, que el próximo octubre tiene un congreso. Y en esto quiero ser muy prudente. En todo caso, esperamos y deseamos que ese cambio sea para el bien del gobierno de coalición y sobre todo para cumplir con el programa del gobierno de coalición. Quedan encima de la mesa muchas medidas que creo que beneficiarían a la ciudadanía, como es la derogación de la reforma laboral del Partido Popular y recuperar derechos para los trabajadores, la regulación también de los precios abusivos del alquiler y otras medidas sociales que esperamos que este cambio de gobierno facilite y nos ayude a cumplirlas. Estamos hablando del gobierno de la nación. Uno de los ministros que ha cambiado es Isabel Celaá, la ministra de Educación, la polémica Ley Celaá. Tú además has sido nombrado secretario de Educación y de Investigación de Unidas Podemos. ¿Tú crees que Celaá debía salir? Creo que Celaá había cumplido una etapa, que era aprobar la ley de educación, una ley de educación que en último término, reconocía a la educación pública un papel fundamental en nuestro sistema educativo, pero también que extendía la educación 0-3 como una educación fundamental y que también creo que avanzaba en una educación más inclusiva, sin segregaciones de tipo, por ejemplo, socioeconómico, y que es una ley que es buena y que se tiene que desarrollar. Lo que no podemos entender son los obstáculos que se le están poniendo desde la región de Murcia a una ley que beneficia a la mayoría de la familia y a la mayoría del alumnado. Ahora bien, si el presidente ha entendido que ha cumplido esa etapa, creemos que la próxima ministra también tiene que seguir avanzando en lo que nosotros entendemos fundamental, que por una parte es seguir aumentando la inversión en educación. Estamos diciendo que de esta crisis de la COVID tenemos que salir con más talento, por lo tanto hace falta invertir en educación y también seguir profundizando un modelo que le dé la centralidad a lo público, porque lo público en última instancia es lo que garantiza los derechos de todos y de todas. Eso está claro, pero hay algo que ha sido muy polémico en esta ley, que ha sido muy discutido. Tú que has estudiado una oposición y que estás preparado, sí me gustaría saber tu opinión. Lo que más ha criticado la ley Celaá es, por ejemplo, ese cambio de que alumnos con asignaturas suspensas puedan promocionar y pasar de curso. Porque la pregunta es, ¿dónde está la cultura del esfuerzo y la cultura de, si te esfuerzas, si trabajas, conseguirás las cosas, sino igualar por abajo? Esto es una especie de igualar por abajo. No es automático. La ley lo que hace es recoger la posibilidad de que si el equipo docente cree que para ese alumno va a ser mejor pasar de curso que quedarse varado un año, 2 años en el mismo curso. Es muy subjetivo y puede traer mucho problema. Pero lo subjetivo en este caso se resuelve en que es un equipo docente, que son los profesionales, los que saben de la educación, los que deciden si tiene que pasar o si tiene que repetir. Se va a poder seguir repitiendo, pero eso lo tiene que valorar un equipo docente. La realidad, Tati, es que tenemos uno de los países con las mayores tasas de repetición y esas mayores tasas de repetición no estaban sirviendo para lo fundamental, que es bajar la tasa de fracaso escolar. Por lo tanto, algo no estaba funcionando y lo que estamos dando es la oportunidad de que los equipos docentes cuenten con una herramienta más, aparte de otras muchas, que tiene que haber un refuerzo, por supuesto, de las clases de apoyo escolar, etcétera, que para eso hace falta, como digo, inversión, más escuela pública, pero desde luego es una herramienta esta de poder que los equipos docentes decidan cuándo se tiene que repetir o no, que nos demandaban las propias asociaciones de docentes. Nos vamos a quedar ya en la política regional, la moción, famosísima ya moción de censura, y por cierto que hemos conocido en las últimas horas que Ciudadanos ha registrado un reglamento para el grupo mixto en la Asamblea Regional sin el visto bueno de Podemos. Parece ser que Ciudadanos está corriendo mucho. Bueno, Ciudadanos no. Son dos diputados. Claro, el problema aquí, Tati, es que por una parte está el grupo de Ciudadanos. Ha sido Juan José Molina el que ha registrado... Bueno, ellos tienen un lío, a mí no me importan mucho los líos de los demás. Han decidido 2 diputados de Ciudadanos salirse de su grupo, pero la realidad es que ya hay un grupo de ciudadanos en la Asamblea. Estén peleados o no estén peleados con el partido, yo en eso no me meto. Y ahora estas 2 personas pretenden tener otro grupo dentro del grupo mixto. Bien, a nosotros nos parece que esto no tiene ningún sentido jurídico, nuestros equipos lo están estudiando y parece ser que lo que han presentado no tiene ni pie ni cabeza, porque lo que no se puede dar en ningún caso, y esto lo entenderá todo el mundo que nos esté viendo, es que Ciudadanos vaya a tener 2 grupos en la Asamblea. Por una parte, el grupo con el que se presentó a las elecciones, que es en el que se han quedado
pues estos que se ha comprado López Miras, y por otra parte Juan José Molina y Ana Martínez Vidal que se vayan al mixto, porque podría pasar lo siguiente, y es que también diputados del Partido Popular o del Partido Socialista se quisieran ir al grupo mixto, reivindicando que ellos también son Partido Popular y Partido Socialista y exigiendo la mitad de los recursos del grupo mixto. Esto no pasa, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, y esto creo que no va a pasar en la Asamblea Regional. Esta media legislatura va a ser complicada en el grupo mixto, en la Asamblea Regional, por todas estas circunstancias, ¿o no? Yo creo que el grupo mixto es el grupo que va a integrar a Podemos, que es el partido que sí está ahí, y que lo otro son 2 diputados no adscritos que se tienen que ceñir por lo que dice el reglamento de la Asamblea Regional. No son un partido más dentro del grupo mixto, son 2 diputados no adscritos. Por cierto, a Unidas, es que hablando de la Asamblea Regional me ha venido así a la mente, a Unidas Podemos le preocupa a Más País y que Óscar Urralburu, que fue compañero suyo, esté también a la cabeza a nivel nacional como portavoz de la formación. ¿Le preocupa luego a la hora de las elecciones en la región? En absoluto. En las elecciones se puede presentar quien quiera y son los ciudadanos y las ciudadanas las que nos van a votar por el trabajo hecho. Creo que María Marín, nuestra portavoz en la Asamblea Regional, está haciendo un fantástico trabajo de oposición. Muchas veces hay gente que me dice por la calle que teniendo solo 2 diputados incluso se nos percibe como más oposición que el Partido Socialista, Diego Conesa, que algunas veces parece que va a la ofensiva y otras veces parece que está pactando con el Partido Popular, y en cualquier caso las demás formaciones, todo el mundo tiene derecho a presentarse. En las últimas pues sabemos que Unidas Podemos obtuvo... Pero ¿no temen que Más País, llegadas las elecciones, pueda arrancar los votos que tiene Unidas Podemos, que tiene 2 diputados en la Asamblea Regional? Tampoco es que tenga 6 o 7, que tiene 2. Me lo preguntabais mucho en las anteriores elecciones generales, en las de noviembre del 2019. Al final Unidas Podemos obtuvo un 9% y más País o Más Madrid creo que se quedó aquí con un 1,7, ¿puede ser? 1,7. Creo que sí. Bueno, pues ya está, contestada la pregunta. Han presentado hace poco un proyecto para hacer un parque regional del Mar Menor. Esto ya es un tema prácticamente endémico en la región de Murcia. ¿En qué consiste exactamente ese proyecto? Y otra cosa, ¿es viable? Habría que empezar diciendo que la situación del Mar Menor sigue siendo agónica. Se va a cumplir 2 años, ¿no?, de ese episodio de anoxia en el que miles de peces, bueno, pues salieron a las costas del Mar Menor porque no podían respirar dentro, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. La semana pasada, Tati, conocíamos que más de 40 empresas en la región de Murcia han estado vertiendo el equivalente a miles de piscinas de salmuera de nitratos, y que el consejero de Medio Ambiente no ha abierto ningún expediente sancionador. O sea que en esta región parece que lo de contaminar nuestro territorio no tiene ningún coste. Por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que si ninguna de las figuras anteriores ha funcionado, si el Mar Menor se sigue envenenando, si la situación no mejora, sino que todos los informes científicos indican que va a peor y que parece una situación casi irreversible, tenemos que apostar por cosas que no se han probado ahora. Y el parque regional es una figura de protección especial, que sería proteger todo el litoral, conectar las figuras que ya están protegidas, en Lopollo, en los Saladares, en las Salinas de San Pedro, junto con una barrera de protección verde que permitiera renaturalizar la zona. Renaturalizar también significa que esos municipios como los Alcázares, San Javier, bueno, pues se encontrarían rodeados de naturaleza, también para mejorar su turismo, también, por ejemplo, para recuperar los cauces de agua natural y evitar las inundaciones que todos los septiembre están sufriendo, y creemos que sería una medida que es factible. Los parques regionales existen en España desde hace mucho y que se podría poner en práctica con voluntad política. Si tú me dices, ¿es posible porque ha pasado los informes jurídicos de la Asamblea Regional. ¿Y hay voluntad política? Es decir, ¿os habéis puesto en contacto con el resto de grupos para ver esto, intentar pues llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos? Esto es lo que vamos a ver. Es verdad que en la política muchas veces las cosas no salen a la primera, y la cuestión es sembrar y generar un imaginario nuevo, un imaginario en nuestra región, de una región que puede proteger a su territorio y ponerlo en valor. Y yo creo que el Mar Menor podría ser un valor en todo el país, e incluso una fuente para un turismo de calidad, un turismo sostenible. Con el Partido Popular y Vox, pues somos muy escépticos. Con el resto de grupos hablaremos, y especialmente con el Partido Socialista, que también dice que quiere proteger el Mar Menor, y otras veces, cuando hemos presentado esta misma propuesta, pues se han abstenido, ¿no?, y han votado la ley del Mar Menor con el Partido Popular. Bueno, pues... ¿Le veo así un poco con el Partido Socialista y con Diego Conesa, así como, no? No, somos proyectos distintos, somos proyectos autónomos.
y a veces pues nos gustaría que el Partido Socialista pues tuviera mayor conexión con lo que estamos haciendo a nivel del Estado, con el gobierno de coalición, y que intentara entenderse más con Unidas Podemos que con Ciudadanos. Ya hemos visto que cuando ha intentado entenderse con Ciudadanos en la moción de censura no le ha ido muy bien. Creo que tenemos que decidir... ¿Sorprendió mucho que Diego Conesa se aliase con Ana Martínez Vidal en ese intento de moción de censura? Me sorprendió en la medida que no nos contó nada. Yo me enteré de la moción de censura esa misma mañana. Cuando la presentaron, que fue cuando los medios de comunicación... En la que vinieron a pedirnos los votos. Ajá. Y nosotros dijimos que si había que poner nuestros votos para echar al partido de la corrupción, al partido que habíamos visto que había vacunado a cientos de cargos con la vacuna de la COVID-19 antes que a personas que estaban enfermas, antes que a nuestros mayores, que si había que poner nuestros votos para echar al Partido Popular, los íbamos a poner. Pero le advertimos al Partido Socialista que con Ciudadanos no llegarían muy lejos, que Ciudadanos no nació para propiciar el cambio en nuestra región, sino más bien para frenarlo, como se ha visto. Y a la prueba me remito. La realidad es que Ciudadanos, cuando se puso en esa tesitura, se rompió y ya creo que es un partido que ya no tiene ningún papel ni en la región ni en el país. Va a desaparecer seguramente. Bueno, hablando antes de todo lo que propone y pretende Unidas Podemos con esos avances sociales para la gente más vulnerable, hay algo que llama mucho la atención, es esa subida tremenda de la luz que llevamos en los últimos meses, encima con un calor. Si nos quedamos ya en la región de Murcia no vamos a contar otra vez lo que pasó el otro día porque eso fue tremendo. Entonces, ¿qué dicen desde Unidas Podemos? Porque cuando había otros gobiernos en el poder, ustedes sí criticaban eso, pero ahora, ¿qué pasa? Seguimos diciendo lo mismo, Tati. El problema del precio de la luz en nuestro país es una vergüenza. Es una vergüenza que no se hayan eliminado los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas, y decimos que la solución es clara y es avanzar hacia una empresa pública de electricidad que sirva para bajar esos precios también en el mercado. Pero son socios de gobierno. Somos socios de gobierno. El Partido Socialista, por lo tanto yo entiendo que algo más se puede hacer. Somos socios de gobierno y tenemos 35 diputados y el Partido Socialista tiene 120. Si fuera al revés, quizá podríamos hacer más. Créeme, Tati, cuando te digo que damos batallas muy duras dentro del Consejo de Ministros y de Ministras para que las medidas sociales se cumplan. Y creo que si se ha bajado el IVA de la luz, que hay que dar un tiempo prudencial para ver si funciona, yo creo que sí, ha sido también por la presión de las ministras y de los ministros de Unidas Podemos. Con todo y con eso digo que la solución también pasa porque la electricidad no se la reparta un solo oligopolio, sino que también lo público pueda jugar ahí y pueda de alguna manera, con esa empresa pública de electricidad, tirar los precios a la baja, que es lo que sucedería si tuviéramos una empresa pública, como se ha tenido en muchos otros ámbitos estratégicos para nuestro país, y la electricidad es uno de ellos. Y esta mañana le han preguntado a Pedro, hace unas horas, le han preguntado a Pedro Sánchez que qué estaba pasando en Cuba, si Cuba era una democracia o si era una dictadura. Ha dicho, una democracia no es, pero no dice que es una dictadura. ¿Desde Unidas Podemos creen que Cuba es una dictadura? Tati, si tú me preguntas, Cuba Se lo he preguntado directamente, ¿Cuba es una dictadura? Bueno, es que las preguntas que solo se pueden responder como sí o no, no son preguntas de entrevista, sino más bien de interrogatorio. Bueno, pero si por ejemplo le pregunto, ¿España es una dictadura o una democracia? Directamente diría, ¿no? O esto o lo otro. Si me permites, hago una explicación. Si tú me preguntas, ¿Cuba es una democracia homologable a la de los países occidentales? Digo, no. Si tú me preguntas, ¿eso hace que Cuba sea un infierno donde no se respetan los derechos humanos? Diría que entre el blanco y el negro hay una escala de grises, porque tenemos el caso, Tati, de países que son llamados democracias, Colombia o Chile, donde en los últimos 3 meses, en las protestas de Colombia, han asesinado las fuerzas del orden y los servicios secretos a 70 personas. Y hay cientos de desaparecidos. Claro, ¿Colombia es una democracia? Bueno, pasan esas cosas, ¿no? Hay una violación sistemática de derechos humanos. Me podrías decir, no, pero hay ejemplos de democracias clásicas que funcionan. Estados Unidos. ¿A cuántos países ha bombardeado Estados Unidos? ¿Y a cuántos países ha bombardeado Cuba? Cuba no bombardea a países, más bien envía médicos y vacunas para ayudar a países, por ejemplo, de África. Entonces, claro, la diferencia muchas veces yo creo que hay que matizarla. Nosotros lo que tenemos que decir es que Cuba tiene un problema histórico, que son 60 años de bloqueo. Cuando hay un bloqueo económico, Cuba, siendo un país pequeñito, de 9 millones de habitantes... Los cubanos piensan que su problema es su gobernante.
Todos El que los les cubanos... hace pasar hambre, el que Ya. los que le corta internet para que el resto del mundo no sepa lo que está pasando ahora mismo en Cuba, los que detienen a los periodistas que están allí cubriendo las informaciones, la escasez Pero, de pero comida. Tati, esta versión oficial casa un poco mal con las imágenes que hemos visto, porque yo no he visto, por ejemplo, a ningún policía cubano con cargas salvajes a ciudadanos cubanos. ¿Cuántos desaparecidos ha habido en estas manifestaciones en Cuba? ¿Cuántos asesinados? Te estoy poniendo el ejemplo con Chile y con Colombia. No hemos visto ninguno, hemos visto a gente que sale a protestar y nosotros creemos que el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación se tiene que garantizar y los derechos humanos se tienen que garantizar en todas las partes del mundo, también en Cuba. Ahora bien, digo que las cosas son un poquito más complejas porque Cuba, siendo un país muy pequeñito, ha desarrollado 2 vacunas contra la COVID y su problema, por ejemplo, es que no tiene jeringuillas. No tiene jeringuillas para inyectarlas. ¿Por qué no tiene jeringuillas? ¿De dónde viene el problema? Viene de un embargo económico de los Estados Unidos que la ONU viene denunciando desde el año 1992, que la mayoría de los países del mundo han denunciado y piden su levantamiento y que solo votan en contra Estados Unidos e Israel. Creo que si hubiera una voluntad sincera de apoyar al pueblo cubano, desde España lo que tendríamos que pedir ante todo es el levantamiento de las sanciones y del bloqueo económico a Cuba. ¿Qué cree que tiene que decir entonces Pedro Sánchez? Porque se ha limitado simplemente a decir lo que le he dicho con anterioridad. Desde Unidas Podemos defendemos esto, que desde España tendríamos que pedir el levantamiento de las sanciones y del bloqueo económico a Cuba. Y ya está, y se soluciona todo el problema de Cuba con eso. Creo que se solucionaría el principal de los problemas que tiene Cuba, efectivamente. Un país al que no le dejan intercambiar ni tener comercio y que está acosado, es muy difícil que desarrolle. Claro, yo no soy ingenuo. Si tú me dices, ¿Cuba es un ejemplo de pluralismo político? ¿Podría haber en Cuba más pluralismo político? Yo te digo, sí. El Pero problema no, es... cuando no hay pluralismo político en un sitio, ¿cómo se llama El eso? problema es qué pasa cuando un pequeño país es acosado durante más de medio siglo por una potencia tan grande como los Estados Unidos. Recordemos que incluso los propios padres federalistas, Hamilton decía que para que florezca el imperio de las leyes, para que florezcan las libertades públicas, se necesita, decía él, tranquilidad, es decir, no tener a un vecino acosándote. Por eso decía Hamilton que la democracia había nacido antes en Gran Bretaña o en Estados Unidos que en Europa, porque en Europa, al ser vecinos, todos estaban acosando unos a otros, ¿no?, con las guerras. Creo que si a Cuba le dejaran más tranquilidad y ser soberana de su propio destino, bueno, pues veríamos cambios también en la isla. Pero en esta situación con bloqueo económico es francamente difícil. Bueno, pues ojalá no tengamos que ver más imágenes como las que estamos viendo, ni youtubers que están haciendo una entrevista y de repente entran a su casa, la cogen y se la llevan directamente. No sé, no he visto esas imágenes y también conozco que hay muchos montajes que se hacen sobre esto, pero el dato sí que es evidente. Mientras en otros países de América Latina llevamos décadas en lo que se supone que eran democracias, con desapariciones continuas de activistas en Colombia, en Chile. En Cuba creo que no desaparece nadie. Quien no quiere estar en Cuba ha emigrado a Miami, ha emigrado a Europa, pero claro, creo que hay que hacer un diagnóstico un poco más equilibrado y sobre todo entender que el principal problema que tiene la isla es el bloqueo y creo que nos unen lazos de amistad con Cuba para pedir ese fin de las sanciones económicas. Nos queda poquito tiempo y yo quería preguntarle un par de cosas más. ¿Piensan realmente que hay una ola de homofobia? Hay gente que dice, bueno, es que son cosas puntuales, vamos a esperar a ver qué dice la justicia, vamos a ver qué ha pasado realmente, pero ¿se está extendiendo una ola homófoba o contra el colectivo LGTBI en nuestro país ahora? Hay una ola de odio, Tati, en el país y en la región de Murcia. Al asesinato de Samuel tenemos que sumar el asesinato terrible que pasó hace casi un mes de un exmilitar retirado que tirotea en medio de la calle a un vecino de Mazarrón, Sí, que venía... estaba viviendo aquí ya más de 20 años al grito de moros de mierda. Yo creo que no es casualidad y que estemos viendo todos estos episodios de violencia racista, homófoba, tiene mucho que ver con que la extrema derecha haya entrado a las instituciones y se haya normalizado una serie de discursos. El que haya millones de personas que todos los días estén escuchando el tipo de discursos que hace Vox no lleva a nada bueno. Y lleva a que los discursos de la intolerancia, los discursos del rechazo a otro por su color de piel o por su religión, pero es que eso está pasando en todo. El otro día, no recuerdo muy bien con qué artista, hablaba yo entrevistada que me decía, es que estamos viviendo en una España que se está polarizando cada vez más. Supongo que esa polarización no es responsabilidad de uno, solo es responsabilidad de varios. Pero en esa polarización hay un polo que defendemos los derechos humanos y hay otro polo que dice que los derechos humanos sobran y que los derechos solo tienen que ser para los españoles. Yo no compro el marco de la polarización. Yo creo que la extrema derecha es un peligro para la convivencia y para la libertad y que todos los demócratas deberíamos ser muy conscientes de esto porque a lo mejor cuando le queramos poner freno ya es demasiado tarde.
Y las dos últimas muy, muy rápidas. Si le llama a Pedro Sánchez para ser ministro, lo sería. Dijo ayer uno de los nuevos, creo que fue Félix Bolaños, que es una cosa que no se puede pedir, pero que no se puede rechazar. ¿Piensa lo mismo? Creo que a mí no me llamaría porque no ¿Por qué? soy del Partido Socialista y no lo voy a ser. Bueno, pero... Creo que los cambios que ha habido en el gobierno se ha visto que la cuota de Unidas Podemos la decide Unidas Podemos. Ya estamos además infrarrepresentados y dijimos que no se podían mover esos 5 ministros y ministras que están haciendo un trabajo fantástico y muy estable. Recordemos, por cierto, que estas 2 últimas semanas desde el Ministerio de Igualdad se han sacado 2 leyes muy importantes, la ley trans y la ley del solo sí es sí, para que no se vuelva a confundir abuso y violación, y que una chica, por ejemplo, a la que ponen una sustancia en la bebida en una fiesta y se quede inconsciente, no se pueda decir que eso no es violación, como ha pasado en algunos casos. Creo que se está haciendo un magnífico trabajo por parte de los ministros y ministras de Unidas Podemos y creo que tenemos equipo. Creo que tenemos un equipo muy bueno. Que no se va a notar que se ha ido Pablo Iglesias, con Ione Belarra al frente, ningún problema. Creo que con Pablo Iglesias se ha levantado un escudo social que ha sido fundamental para salir de esta crisis en un año. En la anterior crisis se tardó más de una década en recuperar los niveles previos de empleo y gracias al escudo social, gracias a los ERTE de Yolanda Díaz, hemos mantenido los niveles del paro muy bajos y hemos mantenido los niveles de ingresos en las familias españolas. Ahora bien, creo que entramos en una nueva etapa y creo que tenemos unas compañeras enormemente preparadas para seguir empujando ese escudo social, esa protección a la gente y seguir sobre todo ampliando democracia y derechos. Que está en Murcia, ha vuelto a Murcia, Javier Sánchez Serra, en realidad nunca se ha ido. Eso iba a decir yo, nunca se fue porque siempre lo vemos por aquí. Pero está medio de vacaciones, no, pero bueno, más relajadito que si estuviera en Madrid en el Congreso. Supongo que estará por ahí viendo amigos, compañeros y tal. La hora de comer, por ejemplo, son las 11, es un poquito temprano, pero vamos a ponernos en las 2 de la tarde. ¿Un chuletón de carne estaría bien para comer? Me gusta la carne, sí. Me gustan los chuletones, pero Quien dice chuletón dice entrecot, ¿cómo se llama eso? Sí, lo que pasa es que no me tomo más de un chuletón pues cada 15 días. No solamente porque yo tampoco es que me guste en exceso la carne, sino porque desde pequeñito en el colegio me dijeron que una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, pues tiene que ser equilibrada y que había una pirámide que te la ponían en los libros de texto y pues los chuletones y la carne roja decían que es lo que había que comer menos, ¿no? Porque era malo para la salud. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el ministro Garzón y esto es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo que está diciendo la ONU, lo que está diciendo incluso la Unión Europea. Bueno, creo que en este país Garzón puede salir mañana y decir, no sé, es un ministro, a ver niños, ahora no tenéis que comer chuches. Y al día siguiente sale otra vez y dice, y ahora no, hay que comer bebidas azul, que hay que beber... Es decir, que unas declaraciones para un ministro, si lo dejamos simplemente que lo está haciendo por la salud de los españoles, pues se queda un poco básico, que a lo mejor por eso la gente ha pensado que hay algo más. Son recomendaciones que está haciendo la ONU y que son muy importantes. Y que es verdad que lo que era nuestra dieta tradicional, la dieta mediterránea, porque nosotros no estábamos comiendo hace 30 años chuletones todos los días, se está desconfigurando y es malo para la salud aquí y en Estados Unidos. De hecho, en países que han mantenido más la dieta mediterránea, que por ejemplo Estados Unidos, la esperanza de vida es mayor. Bueno, Estados Unidos no es un ejemplo de alimentación de ninguna de las maneras. Por eso digo, pero parece, Tati, muchas veces a veces me hace gracia, porque creo que si mañana el ministro de Consumo saliera y dijera, no hay que beber lejía, alguno se echaría algún trago de lejía para llevarle la contraria, porque parece que aquí porque la política es así, ¿o no? Bueno, pues yo no quiero que la política sea eso. Yo quiero que la política realmente busque el interés general y en este caso lo que creo que está haciendo el ministro Garzón es buscar la salud pública y lo que estamos diciendo es que recuperar la dieta mediterránea sería algo positivo para nuestro país y también para un modelo de ganadería extensiva, agroecológico, que es el que hemos tenido siempre en España. Bueno, veremos los ganaderos que están muy enfadados con el Bueno, algunos ministro, ganaderos, otros lo entienden perfectamente. Este domingo estuve en Yecla en la manifestación contra la macrogranja porcina que quiere instalar el pozo a las faldas del Monte Arabí y la gente tenía claro que ese modelo de ganadería no era sostenible ni para Yecla ni para la región, con lo cual en esto hay un debate y desde Unidas Podemos seguiremos debatiendo y aportando alternativas sobre él. Pues Javier Sánchez Serna, muchísimas gracias por venir a visitarnos una vez más, porque hay que decir que Javier Sánchez Serna lleva viniendo a 7 Televisión desde sus comienzos prácticamente. Que muchísimas gracias, que mucha suerte, que le vaya muy bien y ojalá, bueno, pues que pueda conseguir todo eso
beneficioso para Murcia y para no Murcia, para el resto de España, que sabemos que para eso trabaja en el Congreso de los Diputados. Gracias. Muchas gracias, muy a gusto, Tati, de estar siempre en este plató y seguiremos, por supuesto, trabajando para el interés general de Murcia y de España. Eso es. Hasta luego. Buenos días.